104.9. Todo puede pasar. 50-50 se hablaba que estaba el sí y el no por el referéndum de la independencia de Escocia. En este momento siguen votando, como decíamos, por la independencia, por la historia, por dejar de ser parte de Gran Bretaña. Y justamente para hacer un poco de historia y conocer lo que sucedió, por qué Escocia se hizo parte del Reino Unido, vamos a ir 300 años en la historia y vamos a contarles sobre esta travesía que hizo Escocia y que le costó su independencia. En 1698, 1.200 colonos escoceses intentaron establecerse en tierras de Panamá, que está muy cerca de la frontera con Colombia, 30 kilómetros. Luego de un viaje de más de 8.000 kilómetros por el Atlántico, en 5 barcos que zarparon de los muelles de Leyte con la esperanza de nuevas oportunidades. Tenían un objetivo muy claro de por qué se querían establecer ahí en ese punto de Panamá. Sí, se llama Punto Escocés, lugar donde se terminaron o no terminaron de establecerse, que se encuentra, como bien dijiste, a unos 30 kilómetros de la frontera con Colombia, y es el lugar donde, como estamos diciendo, hace más de 300 años, naufragaron los sueños de los escoceses. Querían lograr un Edimburgo tropical, si vale la comparación. El objetivo era establecer una colonia que potenciara el comercio entre el ambicioso reino de Escocia y el Nuevo Mundo. En un principio, la corona había decidido financiar el proyecto, logrando juntar más de 600.000 libras a través de distintos inversionistas. Pero la presión del East India Company, monopolio inglés que manejaba todos los negocios entre Londres y el mundo, hizo desistir a la mayoría de los inversores y darle la espalda a este proyecto. Ahí ya tenemos el primero de los problemas. Escocia busca apoyo de la corona inglesa para realizar esta travesía. Empieza a haber intereses económicos y pierden el apoyo económico, y ahí justamente tienen que salir a buscarlo para sus adentros, lo buscan en su propio país. Exactamente, se intentan apoyar en su pueblo inversiones locales y logra la increíble suma de 400.000 libras, lo que se calcula que para la época era toda la riqueza que tenía Escocia. O sea, como se dice, puso todos los huevos en la misma canasta, o sea, apostaron todo a esta travesía que les podía dar un gran rédito comercial. ¿Lo habrán contratado en esta época ya Jack Sparrow? Creo que no, porque no les fue tan bien. No les fue tan bien. Y bueno, como bien les decía Ale, se juntaron estas 400.000 libras, que era casi toda la riqueza que tenía Escocia en esa época, y partieron hacia Centroamérica, hacia Panamá. A primera vista, el lugar elegido parecía inmejorable porque era una bahía fácil de proteger, había abundante agua potable y capacidad para albergar a más de 1.000 barcos. Recuerden que la idea era que esto sea un punto comercial. Al principio, los colonos escoceses no entendieron por qué los indios Kuna son los indios de esa región, que hasta el día de hoy la tienen para ellos porque está protegida ahora la región. Los colonos no entendieron por qué los indios no vivían en el continente, sino vivían en las islas aledañas. Al poco tiempo se dieron cuenta por qué hacían esto los indios, como siempre que conocen más la tierra, porque empezaron las lluvias y las epidemias de malaria y de fiebre amarilla y el asedio de las serpientes y los zancudos. Por eso los indios no vivían en el continente, porque era muy difícil con las condiciones naturales que había allí. Bueno, como vos decías, que empezaron la malaria, la fiebre amarilla y las distintas pestes o plagas de insectos o animales, a los 11 meses la mitad de los colonos escoceses se habían muerto. Tom Patterson era el líder de esta expedición porque era quien había juntado el dinero, que paradójicamente Tom Patterson después fue el fundador de varios bancos que ahora amenazan a Escocia con irse de Escocia si se independiza. Pero bueno, valga la herencia de los Patterson no va más allá valga la aclaración. Era el Magallanes o el Elcano de la tropa. De aquella vieja expedición que comentamos. Bueno, Patterson envió un barco a una base inglesa cercana a Jamaica para pedir ayuda. Allí se enteraron de la orden del rey Guillermo II, en realidad habrá sido William II, de rehusar el socorro a la colonia debido a sus intereses comerciales. Otro punto de quiebre. Aquí Inglaterra ya le niega ayuda a Escocia, o sea, le termina de dar el golpe de gracia y los escoceses quedan a la buena de Dios, si se quiere. Al regresar al Darién, supieron que los españoles planeaban atacarlos desde Panamá y Cartagena. Los sobrevivientes, obviamente, se fueron a Jamaica. Sin conocer este desenlace, llegaron 3 barcos más con 1.302 nuevos incautos colonos escoceses y encontraron todo abandonado, obviamente. 1.302. 1302, sí. Un dato, la cifra perfecta. Claro, un dato específico. Siempre tachame la doble siendo riguroso. Salió de una ecuación seguramente. Con los datos.
Bueno, trataron de reconstruir este pueblo luego que surgiera esto. Atacaron a los españoles, pero los escoceses los repelearon una primera vez. 2 meses más tarde, una flota naval bajo el mando de un tal general Pimiento salió de Cartagena y los derrotó. Luego de la batalla, los sobrevivientes quedaron tan débiles que los mismos españoles tuvieron que remolcar sus barcos hacia el mar. Ahí ya estaba Sgt. Peppers. Claro, Pimiento, el general Pimiento. Para que se den una idea, una cadena de hechos trágicos, podemos denominar a esto. El Darién, como les mencionaba Pablo hace un ratito, es la región que comparten Colombia y Panamá. Justamente es una región que ahora está declarada, es una región reservada para los indígenas porque ellos son los que tienen la propiedad de ahí. Días después de esto, de que le contaba, el general Pimiento salió de Cartagena y derrotó a los escoceses, un huracán devoró los barcos, así que bueno, ya sobre que venían de Guatemala a Guatepeor, vale la aclaración acá porque estaban en Centroamérica. Claro. Un total de 2.000 escoceses perdieron la vida en el desastre del Darién. Así se conoce por eso, así se conoce a este hecho como el desastre del Darién. Se estudia en la historia escocesa que es esta travesía que realmente dejó a Escocia al borde del knockout, si queremos darle para seguir con lo que pasó el fin de semana. Estamos muy deportivos. No, pero ¿qué pasa? Cuando sucede esto, Escocia, como les decíamos, se gasta casi toda su fortuna en esta travesía. Ahí Escocia queda muy pero muy débil y por supuesto aparece Inglaterra para salvarlos y allí es cuando se firma el tratado en el que Escocia pasa a ser parte del Reino Unido. Los ingleses de aquella época deben ser como los estadounidenses de la actualidad, ¿no es cierto? Que ellos salvan todas las democracias. Claro. Justamente eso fue lo que sucedió, por eso contamos que este hecho es tan importante, porque Escocia quedó en bancarrota, si se quiere, y tuvo que hacerse parte del Reino Unido para poder sobrevivir como nación, no independiente, pero sí como nación. Además de todos los escoceses que perdieron, digamos, ya que fueron un número bastante importante. Para algunos, la aventura del Darién es un ejemplo de los riesgos que la pequeña Escocia puede encontrar si insiste en tratar de golpear por encima de su propio peso. Justamente acá tenemos otra analogía con el boxeo. Claro. Acá ya está la comparación con lo que está sucediendo hoy. Algunos dicen que ese ejemplo de hace 300 años le puede volver a pasar a Escocia si intenta independizarse del Reino Unido. Y bueno, es un ejemplo más en caso de conflicto. Londres siempre pondrá los intereses de su miembro más poderoso por encima de los del resto, como veníamos diciendo, hace 300 años se apropió, no sé, firmaron un tratado. Sí, firmaron un tratado. Un tratado de libre comercio seguramente. Inglaterra siempre tenía esto de los monopolios, me parece. Claro, por eso, pero tiene que ver justamente con eso. Siempre Londres va a ir por el que más dinero ponga y como hizo con Escocia en su momento hace 300 años, no los ayudó cuando estaban casi al borde de la muerte muchos colonos. No sé si solo por el que más dinero ponga, porque en la división de Gran Bretaña, Inglaterra ocupa casi la mitad de lo que es el terreno de toda Gran Bretaña. Y Escocia le toca solo 1/3 de lo que resta. Una pequeña isla. Eso es algo de la historia que estamos recordando hoy. Les recordamos, hoy Escocia está votando por su independencia. Vamos en algunas horas, seguramente ya tendremos alguna información. Escocia está tratando de independizarse, está buscando la independencia, algo que hace más de 300 años por lo que está luchando. Por eso queríamos hacerle este contexto en el cual Escocia aquí en Centroamérica, una travesía fallida, muy fallida, hizo que pierda su independencia económica y por supuesto después su soberanía, su independencia como nación. Y se transformaron obviamente en piratas. En la pirata Gran Bretaña. Bien, vamos a ir a la música y por supuesto está relacionada con lo que estábamos hablando porque vamos a hablar de 2 bandas escocesas, más precisamente de Glasgow. Vamos a escuchar primero a Franz Ferdinand con The Fallen y después a Travis con Sing. Estamos hasta las 6 de la tarde en Tachame la Doble. Estamos en Circus 104.9, todo puede pasar. 104.9, todo puede pasar.